Gracias a Dios. Qué bueno que están otra vez aquí con nosotros. Gracias por su compañía. Ahora vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de Proverbios, capítulo 1, 24 al 29. Hoy hemos titulado esta enseñanza, búscalo, pero ya, porque se acaba el tiempo. Amén. Es tiempo de buscar a Dios. Dice así Proverbios, escrito por el rey Salomón, uno de los 3 libros que nos dejó escrito Salomón, hijo de David. Escribió ahí en Proverbios 1, 24 a 29. Dice así: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis o no quisieron. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré. Cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me van a hallar, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Gracias a Dios por su palabra. Hoy el tema que vamos a estar tratando es: busca a Dios mientras pueda ser hallado. Búscalo ya, dijimos. Búscalo ya, porque ya mañana es demasiado, puede ser demasiado tarde. Dios, quiero decirles, Dios es un Dios de tiempos. Dentro de su creación física, dentro de su creación material, dentro de su creación espiritual, porque Dios puso un soplo de vida, puso espíritu en el hombre cuando lo creó. Dios estableció que después de la caída del hombre en pecado, que los hombres tendrían un tiempo específico para buscar a Dios, para ponerse a cuentas con Él. Por lo tanto, el tiempo es un factor vital para nuestra vida. El tiempo que se va rápido, ¿verdad? Cada segundo que pasa, ¿verdad? Pues va pasando. Estamos en nuestra vida, ¿verdad? Tiene un límite. Tenemos un pasado, tenemos un presente. Ahorita es el presente, pero pasa un segundo y ya es pasado, ¿verdad? Y tenemos un futuro, el siguiente segundo ya es el futuro. O sea, hay un tiempo y ese tiempo va caminando, no se detiene. Hay un presente, un pasado y un futuro. Y es por lo tanto indispensable, es necesario y es vital que todo aquel que se llame cristiano o que quiera llamarse cristiano, reconozca los tiempos que vivimos, reconozca los tiempos proféticos que estamos viviendo. Ese es el tema general que hemos venido tratando. Nos encontramos ya en una recta final. Y Cristo va a venir ya muy pronto, como está profetizado en la palabra. Recuerden que yo les he dicho que la palabra de Dios, ¿verdad? Unos dicen, no, pues trae un 30% es profética, otros dicen 60%. Yo digo un 100% es profético. Todo es profético en la palabra de Dios. Y Cristo viene pronto, por lo tanto tenemos que estar listos, tienes que estar listos para su venida. Como vemos ahí en las vírgenes sensatas de Mateo 25, que ellas se prepararon, estuvieron listas para cuando viniera el esposo, tenían sus lámparas llenas, tenían sus lámparas, que es la lámpara, recordemos, representa la palabra de Dios, pero las tenían llenas de aceite. ¿Y qué es el aceite? Es el Espíritu Santo. No nada más necesitas tú la palabra de Dios, necesitas llenarte del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en tu vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que alumbremos primeramente nuestra vida y también alumbremos a aquellos que que están a nuestro alrededor, para que seamos luz en medio de las tinieblas de este mundo. Este mundo está en tinieblas. Dice ahí, escribió Juan en 1 de Juan 5:19, esa no la busquemos. Escribió Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo tinieblas. Si no tienes a Cristo en tu vida, estás bajo tinieblas. El mundo entero está bajo tinieblas.
Y entonces aquí acabamos de leer cómo el sabio rey Salomón, es que escribió 3 libros, tanto en sus libros en este que estamos leyendo de Proverbios, como en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés significa predicador. Por cierto, todo cristiano tiene que ser un predicador, tiene que llegar a ser un predicador. Todos tenemos que predicar la palabra de Dios. Dejó ahí registrado Salomón la necesidad vital que tiene el hombre de buscar a Dios mientras esté con vida, durante su vida. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 6, tampoco lo vamos a buscar, Salomón escribe que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para buscar, que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora predeterminada, su hora específica, y que conforme al contexto del libro, pues hay un tiempo específico para que el hombre busque a Dios. Amén. El tema central en este libro del rey Salomón, en el libro de Proverbios y en Eclesiastés, y también en el libro de Cantares, un libro poético que él escribió, está escrito, y bueno, Salomón lo escribió cuando ya era el ocaso de su vida, en el caso de Proverbios, y él escribió que la vida de los hombres es vana, es banal, que todo es vanidad, que todo es vanagloria si no buscamos a Dios, que la vida se convierte en vanidad cuando el hombre está separado de Dios, cuando no busca a Dios, cuando no dispone su corazón para buscar de Dios. Dice ahí, en el ocaso de su vida, Salomón dice que había probado de todo en la vida, probó de todo, tuvo riquezas, Salomón tuvo poder, tuvo proyectos de construcción como el primer templo que llevó el nombre, que fue destruido posteriormente, el primer templo de Israel que llevó su nombre, se le llama el templo de Salomón. Hizo muchas cosas, tuvo posesiones, tuvo esposas, sabiduría, conocimiento, tuvo arte, música, fama, grandeza. Pero al final escribe Salomón, el rey Salomón, que cabe mencionar es el hombre más sabio que haya existido. Bueno, se le considera así como el hombre más sabio, así como a David se le considera el hombre que estuvo conforme al corazón de Dios. Pero a Salomón se le considera como el hombre más sabio que jamás haya existido. Él escribe al final que la verdadera satisfacción del hombre está en tener temor de Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Pero ¿qué pasa? Que el hombre no quiere buscar a Dios. El hombre se cansa de buscar a Dios, no aguanta, no quiere buscar a Dios. En esta analogía que leímos aquí en el Proverbios capítulo 1, está hablando, es la conversación del padre con el hijo, y es una analogía y cambia esa analogía a una conversación de Dios para con el hombre. ¿Sí? Y dice ahí la palabra, curiosamente, que Dios siempre es el primero que nos busca a nosotros. Porque sabe Dios que con la naturaleza caída del hombre, el hombre no tiende a buscar a Dios. Le importan mucho otras cosas, no le importa buscar a Dios. Está cansado, el hombre se cansa o está cansado, no quiere buscar a Dios, quiere otras cosas. Dice ahí que Dios Padre llama, amén. Esa palabra que leímos ahí en Proverbios 1, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Esa palabra llamé viene del hebreo kará, que significa llamar por nombre. O sea, Dios nos ha llamado por nombre, o nos llama por nombre. Significa también anunciar, clamar, convidar, invitar, publicar, dar voces, predicar, gritar.
Pero ¿cuál es la respuesta? Es que nadie quiere escuchar, o muy pocos quieren escuchar a Dios, quieren atender su voz. A nadie le importa, o a la gran mayoría no le importa el llamado de Dios. Nadie quiere escuchar su voz. Dios nos busca primero a nosotros. A mí, en mi caso, Dios me buscó a mí primero. Seguro que a ti te buscó primero o te está buscando. Antes de que nosotros busquemos al Señor, el Señor nos busca a nosotros primero. Por eso dice ahí, escribe Salomón, yo llamé, yo extendí mi mano, pero nadie me hizo caso. Dios dice, se extiende su mano también a nosotros. La palabra mano viene del hebreo yad. ¿Sí? Esto es que Dios siempre ha tenido extendida su mano hacia nosotros, siempre va a tener, mientras sea el tiempo de Dios que le podamos buscar, siempre Dios va a tener su mano extendida hacia nosotros. Pero dice ahí, el proverbista, dice Salomón, escribe Salomón, pues nadie la toma. Y qué feo es que cuando tú le extiendes la mano a alguien, que te dejen con la mano extendida, ¿no cree? Qué feo se siente, ¿no? De que tú llegas con alguien y le extiendes la mano y ahí te dejan con la mano extendida. Jesucristo mismo, cuando fue a la cruz del Calvario, Él murió con los brazos abiertos. ¿Para qué? Pues para abrazar a todo aquel que quiera venir a Él. Pero la gente no quiere abrazar ni a Cristo. No quieren recibir su salvación. Así murió con los brazos abiertos Jesús. Durante toda la historia del hombre, solo un pequeño remanente lo busca. Solo un pequeño remanente quiere buscarlo. Les doy algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Noé. Solamente Noé y su familia, solo 8 personas buscaron a Dios y hallaron gracia ante los ojos de Dios antes que viniera el juicio del diluvio. Solo 8 personas. Dicen los historiadores que ya en ese tiempo habría por lo menos unos 25 millones de habitantes en el mundo. ¿Y cuántos buscaron a Dios? Solamente 8, muy poquitos. Otro ejemplo está como Lot, solamente Lot, sobrino de Abraham, y su familia, que fueron 4, salieron de Sodoma y Gomorra con la ayuda de los 2 ángeles que les dijo, ¿saben qué? Tienen que salir de aquí rápido porque Dios va a destruir estas ciudades. ¿Por qué? Porque estaban llenas de pecado. Los pecados estaban llenas de inmoralidad. Sodoma y Gomorra estaban llenas de pecados sexuales. De ahí viene la palabra sodomía, que es un pecado sexual del hombre, que el hombre se meta con hombres, mujeres, con animales, o sea, son perversiones sexuales, consecuencia del mismo pecado que hay en el mundo. Otro ejemplo es en los tiempos del profeta Elías. Israel y sus líderes habían sido llevados, ¿verdad?, a los dioses paganos. Israel se había vuelto una nación idólatra. Y dice la palabra que el Señor solamente guardó a Elías y a 7,000. Dice, porque tengo un remanente fiel, le dice Dios a Elías. Elías pensaba que él era el único que no estaba adorando a los ídolos, a los Baales. Pero ¿qué pasa? Le dice el Señor, no, estás mal, Elías, he guardado a 7,000. Tengo a 7,000 que no han doblado sus rodillas ante los ídolos, ante los Baales. Pero solo 7,000 de millones que había en el pueblo de Israel. O sea que solo un pequeño remanente de los israelitas, ¿verdad?, buscó a Dios en ese tiempo. Cuando vino Cristo hace 2000 años, muy pocos reconocieron el tiempo de su visitación en Israel, muy pocos aceptaron al Mesías Jesucristo en su primer venida hace 2000 años y lo aceptaron como su Salvador, muy pocos en Israel.
con los dedos, ¿verdad? Contamos los apóstoles, los 12, bueno, uno falló al final. Eran 120 cuando comenzó la iglesia de Cristo, ahí en el aposento alto, en el día de Pentecostés. Solamente eran 120, ahí empezó a crecer la iglesia, aceptaron a Cristo, 3,000, pero había millones. O sea, ¿dónde estaban todos los demás? Muy poquitos. A partir del nacimiento de la iglesia de Cristo, en la fiesta de Pentecostés, dijimos, 50 días después de la resurrección de Cristo, son muy pocos relativamente hablando los que le han buscado y los que se han salvado a través de la historia. Han pasado casi 30 generaciones después de que Cristo murió en la cruz. ¿Y qué pasa? Pocos son los que se han salvado, pocos son los que han buscado de Dios. Dice Mateo 22:14, esa sí la tenemos, Mateo 22:14. Jesús mismo lo dijo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, escuchemos bien esta palabra, muchos son llamados. Una vez un amigo ahí en el trabajo me decía, no, pues es que muchos se van a salvar, ¿verdad? Casi todos. Le digo, no, estás equivocado, no has leído la palabra de Dios. Es que Dios es tan bueno, Diosito es tan bueno, que todos se salvan. Jesús dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. Hazte tú esa pregunta a ti mismo. Muchos son llamados, yo soy escogido, o sea, Dios me va a escoger por buscarle, o nada más soy llamado y no le voy a hacer caso. El mundo generalmente, en su gran mayoría, desecha el consejo de Dios. Esa palabra, el consejo de Dios, viene del hebreo etzá, que significa el plan de Dios. El consejo de Dios significa el plan de Dios. Dios cuando creó al hombre sabía que iba a caer en pecado, pero hizo un plan. Ya tenía preparado a su hijo para ir a morir a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú buscaras de Dios, aceptaras a Cristo y te salvaras. La salvación es tan sencilla, es por fe, pero el hombre no quiere buscar a Dios. Muy pocos hacen caso al llamado de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dijo 2 cosas básicas para la salvación. Arrepiéntanse, arrepentíos, que viene de la palabra, es la palabra metanoia, o sea, cambien de rumbo. Iban al infierno, ahora ya no vayan al infierno, vengan para acá, vamos para el cielo. Eso es metanoia, o sea, dense la vuelta. Arrepiéntanse de sus pecados, de su maldad. Y crean en el Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas, son buenas noticias de salvación. Todo aquel que pone su fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados y decide caminar con Cristo es salvo. Pero hay que buscarlo. Amén. Recuerden que hemos estado aprendiendo que en la salvación tiene un principio, ¿verdad? Pero tiene un camino. O sea, tenemos que guardarnos en ese camino. Tiene que haber un cambio, una transformación en tu vida. Si no, nunca vas a realmente a ser una persona salva. Vas a ser de los llamados, pero no vas a ser de los escogidos. ¿Por qué? Porque tu vida no está cambiando. Si alguno está en Cristo, dice la Escritura, escribió Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si las cosas en tu vida no están haciendo todas nuevas, si no estás cambiando, si no estás siendo transformado, quiere decir que no estás caminando en la salvación de Cristo. El que en Él cree será salvo, es salvo, mas el que no cree es condenado, dice la palabra. Miren, el único pecado que no te va a perdonar nunca Dios es que no hayas creído en su plan de salvación. Ese es el único pecado. Puedes haber matado gente, ha hecho maldades, violado, robado, todo. Pero si no vienes a Cristo, y esos pecados si no te arrepientes, si no confías en Cristo, pues por esos pecados vas a ser juzgado y serás echado al infierno, al lago de fuego. Pero si tú
crees en Cristo, aceptas a Cristo y caminas con Él, Dios te va a perdonar. O sea que el único pecado realmente que Dios no te va a perdonar es que no hayas creído en Él. Porque si crees en Él, ya tus pecados son perdonados. No sé si me estoy dando a entender. Si tú pones tu fe en Cristo y caminas con Cristo, tus pecados te son perdonados. Y pasas de muerte a vida. Pasas de condenación eterna a salvación eterna. Pero si no crees en Cristo, vas a morir en tus pecados y te vas a ir al infierno, así clarito como le estoy diciendo. Entonces, el único pecado realmente que Dios no te va a perdonar es que no hayas creído en Él. Ese es el único pecado. Repito, el que quieras, puedes decirme cualquier tipo de pecado tan feo que se puede escuchar. Si te arrepientes, Dios te perdona. Si recibes a Jesús, Dios te perdona. Que creas en su plan de redención por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, que recibas ese don, ese regalo otorgado por Dios en la cruz del Calvario, Dios te salva. Pero si haces caso omiso a ese regalo, a esa salvación, si haces oídos sordos al llamado de Dios, al llamado de Cristo, a su anuncio, a su invitación, a su predicación, a su voz, a su salvación, por medio de poner tu fe en Él, entonces ahí se cumple lo que escribió en el libro de Proverbios Salomón. Llamé y no quisiste oír. Les extendí mi mano, no tomaron mi mano. Porque yo pregunto, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros? O tú pregúntate, ¿qué más puede hacer Dios por ti? Por mí, por nosotros. Él ya lo dio todo. Por ti dio a su Hijo. Sacrificó a su Hijo en una cruz para que tú tuvieras vida, para que tú recibieras ese perdón de pecados. ¿Y qué te ha pedido Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios? Simplemente que lo aceptes, que aceptes su invitación, que escuches su llamado. ¿Sí? Muchos son llamados, dijo Jesús. Que tomes su mano, que aceptes la mano de Dios. Mira, ahí está la mano de Dios extendida, ahí está. ¿Qué tiene que hacer el hombre para salvarse? Simplemente agarrarse de la mano de Dios. Ahí está su mano. Pero el hombre no quiere. ¿Por qué? Porque el hombre le gusta el pecado, el hombre es malagradecido, su naturaleza caída, ¿verdad? En su naturaleza caída el hombre es arrogante, es orgulloso, es carnal, ¿sí? Está muerto en sus delitos y pecados. ¿Estás muerto en tus delitos y pecados? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues simplemente agarrarnos de la mano de Dios, aceptar su salvación. Ahora sí que, como dice el dicho, pues que se corte una flor de nuestro jardín, ¿no? Porque ya Dios nos dio todo. Lo único que tienes que hacer es escuchar el llamado de Dios, aceptar su mano. Ya Dios te dio todo, dio hasta su propio Hijo en sacrificio en una cruz. A ver, yo te pregunto, a los que tienen hijos, ¿ustedes darían a uno de sus hijos para que en sacrificio, para que muriera, para que derramara su sangre por un idólatra, por un mentiroso, por un ladrón, por un borracho? ¿Tú lo darías? ¿Tú darías a tu hijo? ¿Por un estafador? ¿Tú darías a tu hijo para que un estafador se salvara? ¿Para que un pederasta se salvara? ¿Tú darías a tu hijo? ¿Para que un drogadicto se salvara? ¿Tú darías a tu hijo? Pues que Dios lo dio, el Padre lo dio. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente escuchar su voz, su llamado. Dios Padre entregó a su Hijo unigénito en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate nada más lo que hizo Dios con su Hijo. Entregó a su Hijo unigénito para morir en una cruz, para derramar su sangre,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pide Dios de nosotros? Solamente que lo oigamos, que lo escuchemos, que escuchemos su voz, su llamado. Ahora hablemos de los tiempos, porque Dios nos habla, pero ha dado un tiempo. O sea, Dios no va a hablar por la eternidad para que el hombre Dios le puso un límite a su voz, a su tiempo, para que el hombre se arrepienta. No todos los días vas a tener esa oportunidad de salvarte. El tiempo por Dios establecido para que lo podamos buscar, para que lo busque el hombre pecador, el hombre en pecado, y lo pueda encontrar, es el tiempo de su vida, es el tiempo de nuestra vida en esta tierra. Como escribió el autor de la carta a los Hebreos, suponemos que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque fue anónimo, aunque creemos que fue Pablo, ¿verdad? Porque al final dijo, pues ahí me saludan a mi discípulo Timoteo y ándale. Y fue Pablo el que escribió esa carta. Escribió en Hebreos 9:27. Esa sí la leemos, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El día de tu muerte es el día de tu juicio. ¿Sí? Ahorita estás con vida, estás escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios, el llamado de Dios. Dios te está dando la oportunidad para que lo recibas, para que aceptes su llamado, para que escuches su voz, para que recibas el regalo que tiene para ti, que fue su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, para que te salves. Pero el día de tu muerte, cuando mueras, ya se acabó ese plazo. O sea, cada persona en el mundo que haya vivido, existido, nacido en este mundo, tuvo su plazo de salvación, que fue desde que nació hasta el día de su muerte. O sea, el día de tu muerte es el día de tu juicio, para que me entiendas. Ese día vas o al cielo o vas al infierno. ¿Sí? Porque no hay purgatorio, como dice la religión, como creen los católicos, que aún después de muerto te puedes salvar. No hay salvación ya una vez de que hayas muerto. Solo hay dos lugares, cielo o infierno. Solamente o vuelves con Dios, el Creador, o te vas a un lugar de castigo que se llama el infierno, que por cierto no es el lugar final. Hay otro lugar llamado el lago de fuego, bueno, porque ese es otro tema, ¿sí? Y si te fuiste una vez al infierno, bueno, un día el Señor te va a sacar del infierno, vas a pasar por un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco, y entonces serás echado al lago de fuego por la eternidad. ¿Pero qué pasa? Pues que a los hombres engañados por su pecado les gusta buscar soluciones para su vida en donde no deben de buscarlas. En todos lados busca el hombre, menos donde debe de buscar. Menos en el Dios de la Biblia, menos en la revelación de la palabra de Dios. Muchos buscan la salvación, su redención en las religiones, por ejemplo. Ponen su fe y su confianza en líderes religiosos de todas las distintas religiones que hay. Ponen su fe y su confianza, por ejemplo, los católicos, en el Papa Ecuménico Católico y en los líderes de esta religión, en cardenales, arzobispos, sacerdotes, que su gran mayoría han sido acusados de ser pederastas. Ponen su fe y adoración en los líderes de las religiones. Por ejemplo, hay una religión aquí en nuestro país, desafortunadamente es hecha en México, que se llama La Luz del Mundo, y la gente pone su fe, ¿verdad? Ahí su líder, que ahorita ya lo metieron a la cárcel por pederasta, por haber violado niños, niñas, bueno, familiares, bueno, qué tantas cosas tan tremendas hizo este hombre, y la gente lo adora, lo ama, pone su fe. El hombre pone su fe donde no debe de ponerla, en lugar en el Dios
perfecto, en el Dios santo, en el Dios de la Biblia. La gente quiere poner su fe, ¿verdad?, en falsos apóstoles, en falsos pastores, en falsos maestros, que enseñan falsas doctrinas de demonios. ¿Sí? Otros ponen su fe en los judaizantes, mesiánicos, que dicen que para salvarte pues tienes que abrazar toda la ley del Antiguo Testamento, toda la Torá, tienes que circuncidarte, guardar todas las fiestas del Antiguo Pacto, guardar toda la ley de Moisés, o sea, 613 mandamientos, no fallar en ninguno para que te salves. ¿Sí? En lugar de aceptar la salvación que es por gracia en Cristo Jesús. Tienes que aprender a hablar hebreo, ¿verdad? Si no, no te vas a salvar. Vestirte como judío, si no, no te salvas. Otros ponen su fe en las enseñanzas de los testigos de Jehová, que dicen que la salvación es por obras, que entre más toques puertas, más te vas a salvar. Esos son doctrinas falsas, erróneas. La salvación no es por obras, es por fe, es por gracia, es por creer, por arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo el Salvador, que nos limpia de todo pecado. ¿Sí vamos bien? ¿Vamos entendiendo bien? Pero la gente busca la salvación en otras cosas, busca otras cosas. Otros buscan, por ejemplo, su salvación en un político, en la política, en un político redentor, ¿verdad? En los hombres, ponen su fe en que los hombres le van a solucionar su vida. No te engañes, ningún político, por bueno, entre comillas, que pareciera, te va a sacar de pobre, te va a dar pensiones sin que hayas trabajado, te va a sacar para que no trabajes y te va a estar manteniendo. Ningún político te va a traer justicia a tu vida. Ahorita que hay tanta injusticia por tanta maldad en el mundo, nadie ningún político, pero la gente pone sus ojos en los políticos en lugar de buscar al Dios de la Biblia. Dice Jeremías 17:5. Esa sí la tenemos, gloria a Dios, ahí está en la pantalla. Dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito eres si pones tu fe en los hombres. Maldito el varón que confía en el hombre. No podemos poner nuestra confianza en el hombre, sino en el Dios Todopoderoso, en el Dios de la Biblia, en Jesucristo, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Ahí es donde debes de poner tu fe. Si no estás maldito, si andas confiando de que los políticos o un político redentor te va a salvar, ¿verdad? O un político mesiánico, ¿no? Te va a sacar de pobre y te va a ayudar y te va a arreglar todos los problemas de tu vida. Y así nos podemos seguir. La gente pone su fe, busca soluciones en lugares donde no debe de buscarlas. Unos ponen su fe en la brujería, por ejemplo. No, pues yo en la brujería, ¿verdad? Unos dicen, no, pues en el brujo. Que me haga mi limpia, ¿verdad? Qué sé yo, tantas tonterías que se hacen en la brujería. Otros ponen su fe en la santería, en el espiritismo, otros en el satanismo. Adoran a ídolos. Otros ponen su fe en la astrología, ¿verdad? No, pues las estrellas son las que van a dirigir mi vida, ¿verdad? Y no salen de su casa si no han leído su horóscopo. ¿Qué me va a pasar el día de hoy? ¿Bueno o malo? ¿Salgo o no salgo? Otros ponen su fe, su confianza en las drogas. Algunos dicen, no, pues es que con este viaje pues voy a llegar hasta el séptimo cielo, ¿verdad?
más bien vas a llegar al séptimo nivel del infierno. El consejo de Dios es que no busques donde te dice Dios que no busques. Mejor búscalo a Él directamente, en su palabra. Él tiene todo lo que necesitas. Lo único que tienes que hacer es escuchar su llamado, escuchar su voz. Necesitas abrirle tu corazón, recibir su llamado, tomarte de la mano de Dios, porque Él la tiene ahí extendida. ¿Qué pasa? Pues que hay un precio por pagar, que tienes que pagar por no haber hecho caso al llamado de Dios. Si no haces caso al llamado de Dios, ¿qué escribió Salomón en Proverbios? Bueno, pues que sobre tu vida vendrá calamidad, vendrá destrucción, vendrá angustia, vendrá tribulación, como leímos. Se los vuelvo a leer, dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron, también yo me voy a reír de su calamidad, de vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere sobre tu vida destrucción, calamidad, que y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, me buscarán de mañana, dice, y no responderé, y no me hallarán, por cuando aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ese es el precio de que no busques a Dios, de que no te humilles delante de Dios, de que no recibas el don de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. Calamidad, esa palabra calamidad viene del hebreo eit, que significa opresión, desgracia, aflicción, ruina, castigo, perdición, quebranto. Destrucción viene del hebreo sha'aba, que significa tempestad, tormenta. ¿Por qué? Por haber rechazado vivir sabiamente, buscando a Dios. Lo peor de todo es que Dios mismo, dice ahí en la palabra, que Dios mismo se reirá de tu calamidad. ¿Por qué? Porque lo rechazaste, porque no lo buscaste en el tiempo que tenías que haberlo buscado. Se burlará Dios de todo aquel que haya sido arrogante, soberbio, malagradecido, que prefirió vivir en la ignorancia, en sus pecados, que no quiso escuchar la voz del llamado de Dios. ¿Sí? Vamos a cerrar con una última cita ahí en Isaías 55, versículos 6 y 7, que va ligado a buscar a Dios en el tiempo determinado por Dios. No es cuando tú quieras, es cuando Dios ha dicho. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llámenlo, llamadle en tanto que esté cercano. Ahorita Dios todavía está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero tienes que buscarlo mientras pueda ser hallado. No quieras buscarlo, ya repito, después de muerto. No quieras buscarlo después de que se cierre. Un día se cerró el arca. El arca de Noé, se cerró la puerta. Dios mismo cerró la puerta y ya nadie pudo entrar. Y el tiempo de Dios está terminando. Ya falta muy poco. Dios va a cerrar la puerta. ¿Sí? Estamos muy próximos a que comiencen ya en esos 7 años de tribulación. Ahí se está hablando proféticamente Salomón, ni lo sabía yo creo que él, acerca del tiempo de la tribulación. Dice: cuando venga la tribulación, dice: me buscarán y no me hallarán. Es profético lo que escribió ahí
Salomón. Desafortunadamente los hombres buscan a Dios cuando ya tienen el agua hasta el cuello, ya cuando es demasiado tarde quieren buscarlo. Cuando comience el periodo de la tribulación, muchos van a querer buscarlo. Pero ¿qué pasa? Que ya Dios ahí ya no va a responder oraciones, volteará su rostro. No es de que Dios se vaya, porque Dios es omnipotente, es omnipresente, Dios está en todo lugar. Ni siquiera se va a ir el Espíritu Santo cuando se vaya a la iglesia, cuando nos vayamos a la iglesia. El Espíritu Santo no se va a trabajar ahí con los 144,000 que Dios va a levantar del pueblo de Israel. Va a estar con los 2 testigos. O sea, el Espíritu Santo no se va a ir. Pero dice la palabra que en ese tiempo los hombres lo buscarán y Dios ya no los va a escuchar. Dios volteará su rostro. Ya 1993 años han pasado de que Cristo murió en la cruz. ¿Y qué pasa? Pues que ha tenido el hombre 1993 años, repito, casi 30 generaciones para buscarlo. Y Dios solamente volteará su rostro 7 años. O sea, qué poquito. Ya nos dio 1993 años. Ha dado Dios al hombre para que le busquen, pero los últimos 7 años, antes de que se cumplan esos 2000 años, ¿verdad? Que es el patrón que hemos visto que Dios ha trabajado con el hombre, 3 periodos de 2000 años cada uno, que ya estudiamos. Dios dará la vuelta a su rostro. ¿Por qué? Por la necesidad del hombre de no haberlo buscado en su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Es tiempo. Busca al Señor. Concluye el libro de Proverbios, ¿verdad? Dios cerrará sus oídos en ese tiempo. La iglesia ya no estaremos, ya no habrá una iglesia donde se te predique la palabra de Dios. Será prohibido en esos 7 años por el anticristo, por sus huestes, por los demonios que se poblarán el mundo entero. Será prohibido que se predique la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Dice, me llamarán y no responderé. Los que se queden en la tribulación llamarán a Dios y no va a responder. Me buscarán de mañana. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo busques de mañana. Hoy es el día que tú te levántate de mañana, temprano en la madrugada, dobla tus rodillas y busca a Dios. Empieza a orar, empieza a buscar al Señor. Es el tiempo, hoy es el tiempo de salvación. Dice, y no me van a hallar. No lo vas a hallar a Dios en el tiempo de la tribulación. No vas a hallar a Dios una vez que hayas muerto en tus delitos y pecados sin haber aceptado a Cristo ni caminado a Cristo y te vayas al infierno. Ya no vas a hallar a Dios allá en el infierno. No lo vas a hallar. Dios dará su vuelta. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, sé sabio, ten tantita sabiduría en tu vida y no escogieron, dice, porque aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. El temor de Dios es fundamental, que tengamos tantito temor de Dios. Dios, la gente no quiere buscar a Dios. Repito, lo busca en todo lugar, menos donde debe de buscar al Señor, que es en su palabra, que es en Cristo Jesús, que es el regalo que todavía está vigente, pero ese regalo ya pronto va a concluir. Es el tiempo de buscar al Señor, ya pronto va a concluir. Por 2 cosas fundamentales. Una, porque Dios te llame a cuentas, ¿verdad? Nadie tiene comprada la vida, todos podemos morir. En la semana me enteré de la muerte de un pastor. Murió un pastor, no estaba grande, se le terminó su tiempo de vida. O sea, con eso digo de que nadie tiene comprada la vida. Dios sabe cuándo nos vamos. Tú tampoco sabes cuándo te vas. Hoy estás y al ratito ya no estás. Mueres por cualquier causa.
por esas, o porque venga el Señor, ¿verdad? Y nos lleve con Él. Y los que se queden, pues buscarán a Dios, pero no lo van a encontrar. Hoy es el día de buscar a Dios, hoy es el día de tu salvación. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, queremos darte gracias por esta palabra. Bendecimos tu nombre, gracias que nos das la oportunidad de buscarte durante nuestra vida. Gracias que hemos tenido un tiempo, Señor, que hemos dedicado. Hemos estado delante de ti este tiempo buscando tu rostro, o escuchando tu palabra, escuchando tu consejo, Señor. Tú nos llamas, Señor, y tenemos que atender tu llamado. Tú nos das tu mano, tenemos que tomar de tu mano, Señor. Tú moriste, Jesús, en la cruz con los brazos abiertos, y es el tiempo de que te podamos abrazar, de que podamos recibir tu salvación. Te damos gracias, te bendecimos, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, Señor. Nosotros escogemos tener temor de Jehová, tener tu temor, Señor, en nuestras vidas, ser sabios, Señor, y atender tu llamado. Gracias te damos, Señor. Toca el corazón de aquellos que no han escuchado tu voz, que no quieren escucharla, que no han atendido tu llamado, Señor. Toca sus corazones, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. La paz de Cristo con ustedes.